A continuación, Sociedad Inclusiva. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva. Amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Sociedad Inclusiva. El día de hoy tenemos a la abogada María Cristina Cronfle, consejera del Consejo Nacional para Igualdad y Discapacidades. Bienvenida, María Cristina, ¿cómo estás? Gracias, Gaby. Muy bien, gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas. Cuéntanos un poquito, antes de empezar, sobre el tema del comité, ¿cómo es que tú iniciaste en el Consejo Nacional para Igualdad y Discapacidades y qué función cumples ahí? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, Gaby. Para mí es un honor poder compartir micrófonos contigo y por supuesto con tu amable audiencia. Siempre es un gusto poder participar. En primer lugar, el espacio en el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades pues se gana, no solo el mío, sino el de todos los consejeros por la sociedad civil, se gana a través de un concurso de méritos y oposición. Es decir, que todas las personas con discapacidad tenían la posibilidad de participar. Sin embargo, de eso hay luego una depuración en base a experiencia, en base a formación y otros requisitos que se necesitan para poder ser parte del consejo. Sobre todo se valora quién tiene como más... de los que están participando, por supuesto, quién tiene más aptitud para estar dentro del Consejo. En el Consejo somos 5 consejeros de la sociedad civil, está compuesto por 10 miembros, 5 de las funciones del Estado, como conocemos la función ejecutiva, la legislativa, la electoral, también a el de la participación ciudadana. De la judicial no hay, qué extraño. Pero bueno, son 10 miembros y aparte, de los 5 de discapacidades somos de sociedad civil, física, visual, personas sordas, intelectual y psicosocial. Entonces, realmente hay una dinámica interesante que se hace en el Consejo. Nosotros estamos encargados de conformidad con el 157 de la Constitución, estamos encargados de vigilar las políticas públicas, supervisarlas, evaluarlas. No somos ejecutores de la política pública, más sí somos supervisores. Es decir, son como veedores y veladores velan por los derechos de las personas con discapacidad. De hecho, así dice justamente el artículo que los consejos tienen la obligación de proteger los derechos. Entonces, en nuestro caso, que es el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, tenemos la misión de proteger los derechos de las personas con discapacidad, es decir, que cada cartera de Estado puede tomar una decisión, pero si es relativa a las personas con discapacidad, nosotros la analizamos y vemos si es conforme con la normativa, si es conforme con la convención, si está conforme con la realidad y la problemática de las personas con discapacidad. De lo contrario, pues damos nuestra opinión y siempre se revisa y se revé. Y es interesante porque han hecho ya bastante trabajo como consejeros para los derechos de las personas con discapacidad. Por ejemplo, hay una reforma a la ley orgánica que además tú participaste en la formación de esa ley orgánica como asambleísta. Cuéntanos un poco cómo fue este proceso. Ok, para mí es bastante grato. Muchas personas dirían, bueno, María Cristina, si fuiste la presidenta de la comisión que hizo la ley de discapacidades, ¿cómo puedes estar contenta que hay una reforma? Bueno,
Siempre dije que la ley orgánica de discapacidades era perfectible. Siempre dije además que fue un proceso arduo, porque no es fácil lograr que los 5 tipos de discapacidades coincidan en una sola norma. La realidad de cada tipo de discapacidad, por supuesto que es absolutamente distinta, y lograr que sea general, es decir, que abarque la problemática de todas, era bastante complejo. Tuvimos muchas comisiones generales, que son precisamente en las que se recibe la ciudadanía. Tuvimos un proceso de un año, más de un año aproximadamente, y tuvimos incluso unanimidad de votos para la ley orgánica de discapacidades para aprobarla en la Asamblea. De ahí que me congratule que hayan reformas, sí, porque la realidad varía. La vida de las personas con discapacidad es variable, las condiciones siempre van a estar mutando. Entonces, lo que en el 2012, que se aprobó la ley, podía haber sido una solución, hoy probablemente ya nos damos cuenta que la ley se nos está quedando corta. Y siempre hay que irse actualizando, ¿no es cierto? Entonces esta nueva reforma también va a variar en algún momento. Y viene bien, Gaby, porque además te ayuda a poner sobre el tapete, sobre la mesa de discusión nuevamente el tema de las discapacidades. Entonces ya no tienes una asamblea que no conozca del problema o no conozca de cómo funciona la realidad de las personas con discapacidad, sino que vamos a tener también una asamblea que al menos se apersone e intente estudiar cuál es este escenario y hablemos de la discapacidad. Es muy importante hablarla, es muy importante ir rompiendo los mitos. O sea, hemos logrado mucho en Ecuador, la verdad, hemos avanzado muchísimo. Que nos falta mucho por lograr, por supuesto que nos falta mucho por lograr. De hecho, a países del primer mundo y potencias mundiales les falta mucho por lograr en discapacidades, pero creo yo que la sociedad ecuatoriana es una sociedad bastante accesible como para poder comprender cuáles son las dinámicas que sostiene la discapacidad, y creo yo que nos va a venir muy bien esta reforma, y sobre todo que es una reforma participativa. De hecho, hay que aclarar, porque creo que hay una confusión un poco. Hay ciertos grupos de personas con discapacidad, Gaby, que no terminan de comprender qué es lo que se hace en el Consejo, cómo funciona la aprobación de las leyes, y desinforman a las personas con discapacidad. Y créemelo que a mí me parece por demás reprochable, antiético. Me parece que además es una traición al colectivo, al grupo, a las personas con discapacidad, porque no todas están o tienen acceso a información. Entonces, si estamos informando a las personas con discapacidad o estamos transmitiendo algún mensaje, es importante que este mensaje primero sea real, sea veraz, sea asertivo, y que por supuesto no cree confusiones en las familias y las personas con discapacidad que luego puedan generar algún tipo de angustia innecesaria. Yo creo además que hay que aclarar que la ley, si bien es cierto que la ley está haciendo una revisión el Consejo, es importante señalar que quien es el órgano facultado constitucionalmente para aprobar y también socializar las leyes es la Asamblea Nacional, única y exclusivamente la Asamblea Nacional. ¿Y por qué digo que es importante? Porque han habido algunos comentarios diciendo que la propuesta que tiene el Consejo, que de hecho todavía no la hemos aprobado como Consejo, está en una revisión interna que tendrá los enfoques que cada miembro del Consejo pues pueda considere que sean pertinentes tratar además. Y además de los consejeros de la sociedad civil que tenemos discapacidad, podemos aportar desde nuestra discapacidad. Entonces hay alguna confusión diciendo que no hemos socializado. Nosotros como Consejo no tenemos que socializar, pero aún así cuando tengamos aprobada la propuesta de reforma,
será puesta en la página web del Consejo para que puedan bajarla y puedan también ubicarla en formatos accesibles. Eso es muy importante, María Cristina, lo que tú dices. Hay veces que las personas no están bien informadas, nos falla mucho la comunicación, pero hay veces que ni siquiera es porque no se está transmitiendo toda esta información, sino que no saben por qué medios pueden ser informados. Como tú dices, la página del Consejo Nacional para Igualdad de Discapacidades, la página del CONADIS, está abierta para dar todo este tipo de información. Incluso hay los números telefónicos para poder contactarse con el CONADIS y poder recibir esta información. Pero el Consejo cumple una función muy importante, que es justo respaldar a las personas con discapacidad para que sus derechos sean velados, para que si es que hay alguna falla justo en el tema normativo se pueda de alguna manera llegar a una reforma como ya se lo hizo. Y el tema es que las personas, claro, pueden acercarse a hacer sus denuncias y todo, y van a ser escuchados, pero de ahí, como tú dices, hay todo un comité que tiene que evaluar estas denuncias para ver si son pertinentes para todo el grupo de personas con discapacidad. No necesariamente por una persona se va a cambiar una ley, se le toma en cuenta, pero hay que ver también primero todo el tema global. Ahora, algo que estábamos también en su momento comentando es el tema como país. Como país tenemos una normativa que es envidiable, es maravillosa y es más, es un referente a nivel internacional. Como normativa tenemos, y lo hemos hablado en este programa muchas veces, tenemos un montón de cosas a favor y cosas positivas que no tienen otros países. El problema es que no se lo aplica. ¿Cuál crees que es el problema aquí en el Ecuador para que no se aplique la normativa? Bueno, de hecho sí, recapitulando un poco lo que mencionas, la Ley Orgánica de Discapacidades primero nace desde el precepto constitucional, pero por supuesto que también nace de lo que pretende la Convención. Es decir, Ecuador como Estado parte se comprometió a una serie de cosas que dice la Convención. Y nada de nosotros sin nosotros. Nada de nosotros, exacto, nada para nosotros sin nosotros. Es una máxima a nivel internacional. Pero también hay que identificar algo, y sí quiero hacer un paréntesis en esto. Es que también nuestras familias están en nosotros, ¿sí? Cuando hablamos de nada para nosotros y nosotros, también estamos hablando de nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, familia que convive con nosotros, que también, porque no es solamente quien tiene la discapacidad, también es el ser hermano de una persona con discapacidad. No debe ser sencillo, debe ser complejo. El ser padre de una persona con discapacidad o madre de una persona con discapacidad, no me lo puedo imaginar, Gaby. En el momento en que te dicen tu hijo va a tener una discapacidad, seguramente vas a tener sentimientos encontrados. Estoy absolutamente segura que los sentimientos de hoy no son los de antes, de hace, digamos, década y media o 2 décadas. Correcto, precisamente a eso me refiero. Porque el que te digan que tu hijo tiene una discapacidad, vas a decir, bueno, no esperaba, porque nadie se lo espera. Pero hoy por hoy Ecuador no es el peor país para vivir con una discapacidad. Créeme lo que hay países. Yo he estado en conversaciones con parlamentarios de otros países y realmente hay países que creen que poco y más es un castigo divino el tener una discapacidad. Seguimos en la historia. O sea, ya mezclas Estado con religión, con creencias, con cantidad de cosas que lo único que logran es que las personas con discapacidad seamos discriminadas desde nuestras familias. Entonces, bueno, sí, lo que tú dices es absolutamente cierto. Ecuador tiene una legislación bastante amigable, bastante coherente también con los instrumentos internacionales relacionados a personas con discapacidad. Pero creo yo que en mucho ha faltado voluntad política. Creo que además nos ha faltado organizarnos debidamente. Creo que hay grupos de personas con discapacidad que
en lugar de empujar, como diría yo coloquialmente, empujar la carreta, pues ayuda, más bien nos hacen peso. Entonces sí es importante, supremamente importante, que nos organicemos, no con ningún propósito político, porque realmente hay que entender que yo jamás permití que el tema de las personas con discapacidad se mezclara con mi posición política cuando era asambleísta. Tampoco puedo permitir que una persona que esté pretendiendo hacerse a las elecciones del 2021 utilice el mensaje de la discapacidad para llegar a obtener una curul. No puedo admitirlo, no lo hice yo y tampoco puedo, me parece, nuevamente, me parece antiético, me parece incoherente y me parece irresponsable. Estamos hablando de derechos de personas, de seres humanos, no estamos hablando de ideologías políticas. Exacto, entonces solamente las personas que son de tal partido tienen derecho a, sino es un global. Y si es que uno tiene además un cargo que puede hacer alguna influencia o efecto para beneficio de las personas, entonces para eso estamos. Así es, exactamente. De ahí creo además que, no todos los derechos, y esto siempre lo he señalado, no todos los derechos necesitan un presupuesto para ejecutarse. Y por ejecutarse me refiero a las carteras de Estado que tienen que implementar políticas que estén adscritas o que provengan de un derecho. Hay que diferenciar el goce del ejercicio, ¿verdad? Todos tenemos derecho al trabajo, por ejemplo. Sin embargo, y gozamos de ese derecho. Sin embargo, en el momento de ejercerlo, no todas las personas con discapacidad pueden ejercerlo. Y peor en el tema de educación, o sea, tenemos el derecho, la ley exige que haya esta inclusión de personas con discapacidad, de alumnos con discapacidad, y lamentablemente todavía en las escuelas tenemos este problema que no se los incluye, todavía se los integra a muchos ya porque la ley me lo dice, pero es como que el florero de la clase y no se está haciendo toda una adaptación curricular para las necesidades educativas especiales de ese alumno. Sí, de hecho, eso pasa en general de hecho, en trabajo. Esa es tu experticia y por supuesto tienes toda la razón. Hay muchos centros educativos que se resisten y lo más triste es que, digamos, se resisten a cumplir la ley, ¿verdad? Porque ojalá y no necesitáramos una ley. Ojalá llegue el día en que nazca del corazón de las personas. Y que realmente entendamos que la participación ciudadana no puede ser tal si no incluye grupos plurales. Y justamente las personas con discapacidad somos parte de esa pluralidad y diversidad hermosa que tiene nuestro país. No solamente el tema étnico, no solamente el tema de edades, la discapacidad también es un enfoque, es un factor que nutre a la sociedad en todos los aspectos, como tú bien dices, en el educativo, como yo mencioné, en el laboral, todo siempre encaminado justamente a que seamos sociedades mucho más inclusivas y más comprensivas y accesibles, que comprendan que la discapacidad no es solamente de los que hoy la tenemos. La discapacidad nos es llega de a todos. Cualquiera, en cualquier momento, en el rato menos esperado. Entonces, por eso sí es un poco importante que más allá de los grupos de personas con discapacidad, también opinen los que no tienen una discapacidad, pero desde la reflexión, desde el entendimiento de que esta condición puede ser suya en cualquier momento. También es importante que las autoridades supervisen, que las autoridades obliguen, lamentablemente es así, pero es importante que el Ministerio de Trabajo verifique la inclusión del 4% en la nómina de empleados permanentes de las instituciones, tanto públicas como privadas. Que es donde más falla el tema privado. Sí, y aunque digamos, tenemos que partir desde casa, el ejemplo desde casa,
también hay instituciones públicas que no tienen completo el 4%. Entonces, sí es una tarea pendiente. El MDT tiene que hacer eso. Lo propio, el Ministerio de Educación tiene que verificar que las mallas curriculares se adapten a las necesidades de todos los alumnos. Tiene que además identificar que, por ejemplo, los alumnos o alumnas con autismo no tienen que tener un profesor de apoyo pagado por los padres, sino por la institución educativa. Entonces, sí, en serio, es importante la verificación de las autoridades respecto de estas recurrentes problemáticas, porque bien indicas, el tema de educación es supremamente importante, porque además de eso, de ahí nace, tienes toda la razón, de ahí nace, y ahí un poco nos vamos a ir, que sé que me vas a preguntar sobre qué ideas tengo para lo del comité. Así es. Pero justamente yo creo que la vinculación no solamente nacional, es un efecto internacional, un efecto mundial, el que la pobreza esté relacionada con la discapacidad como causa y efecto, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque no hay igualdad de oportunidades, porque tenemos condiciones desiguales. Si desde el comienzo le damos a un niño o una niña con discapacidad la posibilidad de educarse, herramientas, la posibilidad, exacto, la posibilidad de formarse, de poder decidir, bueno, yo quiero ser abogado, no, yo quiero ser locutor, yo quiero ser médico, ¿por qué no? Yo quiero ser inventor. Eliminamos desde ahí las barreras y entonces el rato que sea grande se puede comer el mundo como cualquier otro niño. Y los espacios de trabajo serán mucho más fáciles de alcanzar y no tendremos este impedimento que nos dicen varias empresas, no, yo necesito cumplir el cupo, pero solamente para limpieza y mantenimiento. O sea, me explico, las personas con discapacidad necesitamos oportunidades, necesitamos una sociedad de puertas abiertas donde nos reciban, comprendiendo que si tal vez tenemos una limitante en algún aspecto, tenemos alas en muchos otros aspectos. Entonces podemos potencializarnos, a partir de la dificultad podemos potencializar un montón de habilidades que por consecuencia se dan en las personas. Y eso mismo justo te quería preguntar, ahorita como país, esta participación en el Comité para los Derechos de Personas con Discapacidad en Naciones Unidas, ¿qué papel vas a tú desempeñar ahí como miembro? Ahorita te estás postulando, ¿qué hace el comité? ¿Qué beneficios tenemos como país? Y nosotros como país, ¿cómo podemos aportar? Bueno, más que beneficios como el país, es una supervisión. Lo que hace, cada convención tiene un comité. En este momento Naciones Unidas tiene 10 comités de las convenciones, incluso tenemos que revisar los protocolos facultativos, que no todas las convenciones los tienen, pero la de discapacidad sí. Y bueno, haciendo como un antecedente para que tengan una noción desde cuándo Ecuador ratificó, es estado parte de la convención. En el 2008, cuando no había Congreso Nacional, llegó la convención a la Asamblea Constituyente. Yo estaba en la Asamblea Constituyente. Y créeme lo que para mí es bastante grato el decirte que cuando se propuso, bueno, yo propuse la ratificación de la convención, tuvimos voto unánime. No habían, como tú dices, no había ideología política, no había bandera, no había color, no había número, porque realmente lo importante era identificar que esta convención, exactamente, la convención era para el bien común de la sociedad, de los ciudadanos y ciudadanas en nuestro país. Y, pues bueno, este comité lo que hace es revisar, recibe los informes de cada país y da sus observaciones. Ya hay observaciones generales. Este comité ya tiene, como digo, desde el 2008 constituido. El Ecuador fue el país número 20 en ratificarlo y con esto poner en vigencia, entró en vigor la convención y pues formamos parte del primer comité. Ahora estamos postulando, ya está confirmada la candidatura en Naciones Unidas y lo que hay que conseguir es obviamente la voluntad
de todos los países que son países miembros de la Convención para lograr los votos suficientes y poder llegar a este comité, que ahí, como te digo, no es tanto qué beneficio tiene el Ecuador. Bueno, sí tiene beneficio porque hay que verificar. Que para todos. Sí, o sea, no es tanto para el Estado, es más para la ciudadanía, porque hay que verificar y se va a corroborar que todas las políticas públicas, las leyes, procedimientos estén sujetos a lo que la Convención así dice. Y sí, y en efecto, con tu experiencia y tu participación para todo el tema de derechos, seguro lo vas a lograr. Y muchas gracias también por representarnos en ese sentido a nosotros como ecuatorianos. Y por eso también queremos dar paso, no sé si es que algún mensaje, alguna cosa referente a esto del comité, de la importancia de ser partícipe en todos estos organismos, a todas las personas, para que podamos seguir llevando esta lucha en conjunto. Bueno, es bastante importante ser parte del comité. Como les digo, es revisar los informes de los diversos países. Ya no solamente sería una responsabilidad de verificar lo que Ecuador hace y que Ecuador coincida con lo que en derechos humanos se refiere a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, sino además el resto de los países del mundo que hayan ratificado la Convención. Por eso es bastante importante que la visión de Ecuador como un país que es un país que no se conformó con lo que tenía para las personas con discapacidad, que sí, es un país que siempre luchó por lograr más inclusión, más accesibilidad, más derechos para las personas con discapacidad, que la visión de Ecuador llegue a todo el mundo a través de este comité, vigilando que otros compañeros y compañeras que tienen discapacidad a nivel mundial puedan beneficiarse de lo que hace este comité. Muchas gracias, María Cristina, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias también a todos ustedes, queridos invitados y participantes de este programa, por acompañarnos y por seguirse informando de estas cosas. Es súper importante que todos tomemos en cuenta que tenemos medios, tenemos herramientas, tenemos personas que están siempre luchando por nuestros derechos, y nosotros también informarnos de cómo podemos hacer para seguir colaborando en esta lucha común. Gracias, María Cristina, por estar aquí con nosotros. Esta es tu casa para cuando quieras, y un gusto estar con ustedes en este programa Sociedad Inclusiva. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sociedad Inclusiva, generando entornos accesibles para todas las personas a través de consejos, casos reales y herramientas que nos permitan eliminar las barreras en la sociedad y nos ayuden a desarrollar la salud emocional en nuestra comunidad, con la conducción de Gabriela Villagómez. Sociedad Inclusiva.